tan cara de palo que baja la tasa, sabe que van a bajar las pensiones, pero el titular le miente al país. Página web de la Superintendencia de Pensiones. 6 de abril, retiro programado. Pensiones subirán para personas con recálculo en el trimestre abril-junio de 2021 y cuyos ahorros estén en los fondos CID. ¿Tú te das cuenta el nivel de manipulación? De los titulares. El titular dice subirán, es decir, es tan cara de palo que baja la tasa, sabe que van a bajar las pensiones, pero el titular le miente al país. Y yo no lo estoy diciendo porque sí, si acá, déjame poner justamente esto es lo que dice la superintendencia. Mira, verá. Sí. Tras información difundida por redes sociales, FIF Live, la superintendencia precisa que el ajuste de la denominada tasa de interés técnica se explica por la disminución experimentada por los spreads de los bonos corporativos. ¿Y qué? Di la verdad, di que bajaron las pensiones, no digas un titular que las pensiones subirán. Sí. ¿Qué estamos hablando? ¿Saben lo que pasa, Yasmina? Que cuando una persona, porque pongámonos en el zapato del jubilado, el jubilado, ¿qué es lo que ve? Y lo voy a mostrar acá, porque esta es la realidad, señor Macías, hasta cuando usted vive en el mundo de Bilsipap. Esta es la realidad. El jubilado, esta es la, no sé si se está viendo, esta es la carta que le llegó el 5 de abril. Causal, recálculo de anualidad. Estimado señor o señora, mediante le informamos que, de acuerdo a la normativa establecida por la Superintendencia de Pensiones en abril de cada año, corresponde realizar el recálculo anual de su pensión. El nuevo monto se mantendrá por 12 meses según su próximo cálculo anual y se establece en el siguiente cuadro. Monto pensión actual 52,81 UF y se la bajaron a 43,44. Eso en la práctica es una baja del 17% de la pensión. 17%. Es una baja que a una persona le bajaron de golpe 275 lucas menos de pensión. Eso es aniquilar. Es una barbaridad, Gina. Aniquilar a los jubilados. Y lo peor es que este tipo de Macías, que realmente es un inhumano, porque no hay otra forma de decirle, porque no es un ser humano, porque cuando viene y ve que le baja 17% la pensión, el cara de palo junto con toda la superintendencia que al final terminan siendo cómplices, porque yo, si es que soy periodista de la superintendencia, no puedo decir que las pensiones subirán si la bajaron un 17%. Entonces, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vienen y manipulan la información y creen porque ponen un titular que les van a creer? Que haga una conferencia de prensa que demuestre, que invita a la gente, que invita a la gente a un live y que invita a los pensionados. ¿Cómo lo van a levantar a puteadas y que le muestren con pantallazo cómo les bajó las pensiones? O sea, a nosotros nos llega. Nosotros solo mostramos un caso, pero nos llegan cientos. Esa es la verdad que no quieren ver. Y ¿sabes qué? Esto es lo que hemos conversado tantas veces del poder que tiene un titular y la importancia, y lo repetimos hasta el cansancio, comunidad, de ir más allá de un titular, de contrastar la información, de ver varios medios diferentes, porque si uno lee ese titular, Gino, dices, ¡oh! ¡Qué brutal! O sea, es buenísimo, va a subir las pensiones, pero si después lees, cosa que, como hemos demostrado, no es del todo cierto, porque ahí la superintendencia, en uno de sus puntos, dice que las pensiones de 10.600 personas se verán reducidas tan solo un 2,7%. 2,7%. Claro. Estamos hablando de un 2,7% y tú nos estamos hablando de un 17%. O sea, es que no es ni siquiera el doble, ni el triple, ni el cuádruple. O sea, estamos hablando de una diferencia, pero una barbaridad. Entonces... Y ponte en el lugar de la persona. Sí. Tú estás tranquilo, proyectas tu futuro, ves que más encima te ha ido bien en los ahorros, no has perdido mayor monto, te has mantenido igual después de un año los jubilados, y de repente te llega una carta que te dice que te van a bajar 17% de la pensión, 275 lucas menos. Tú te das cuenta el terror que te da, y dices, chucha, me bajaron la pensión, ¿qué hago para que no me vuelva a bajar la pensión? Y ahí aparecen los tiburones, que son las compañías de seguro, y te dicen, yo te doy una pensión en UF.
La misma que ahora tienes, que te bajaron 200, pero te la mantengo, pero en UF, para que no corras ese riesgo. Y la gente cae y pierde todos los ahorros de su vida y se lo pasa a la compañía de seguro. Y más encima gana la FP y la compañía de seguro. Y acá lo quiero explicar por qué. Sí. Porque si una persona, por ejemplo, tiene, no sé, 50, demos un ejemplo, 100 millones. Sí. De 100 millones, 400 lucas de pensión, para hacer un ejemplo concreto. Sí. Si yo vengo y agarro mis 100 millones y lo paso a una compañía de seguro por una renta vitalicia, ya me pueden ofrecer 380 lucas en UF. Ok. Pero, primero, los 100 millones de pesos son de la compañía de seguro, ya no son míos. ¿Puedo hacer retiro del 10, del 20%? No. ¿O del futuro 10%? Tampoco. Porque dejó de ser mi dinero. Si fallezco al día siguiente porque, no sé, me agarré COVID, ¿qué pasa? ¿Quién paga? ¿Quién se queda con ese dinero? La compañía de seguro. No va a ser herencia para tu familia. En la FP es herencia para tu familia. Pero lo peor es que ganan 2 veces, porque si yo me cambio, gana la compañía de seguro 100 millones de pesos, pero a la vez la FP libera el encaje, que es un 1%, y se gana 1 millón de pesos de utilidad para retirar. Y por eso es que es tan brutal que al final se habla de reforma de pensiones y la principal reforma de pensiones es poner una muralla china de que no puede ser que sean AFP relacionadas con compañías de seguro, si el conflicto de interés es evidente. Y al final están masacrando los sueldos de los trabajadores. Entonces estamos hablando de reactivar economía cuando estamos subiendo los costos de empresa y eso es lo que está generando el desempleo. Sin duda que el desempleo está aumentando porque en una planilla de una empresa grande le aumentan estos costos y dice, tengo que despedir trabajadores, y eso es lo que está pasando. Es el gobierno que por venir y apropiarse del dinero de los trabajadores, de más de 5 millones de trabajadores, más los que están con boleta en horario, y se apropian de ese dinero y se lo pasan a la compañía de seguro, ILC, justamente Piñera beneficiado por ILC. Entonces, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Esto es como, mira, es brutal, como no se paró al presidente Piñera cuando correspondía con las triangulaciones, vino, se apropió, cara de palo, de, FONASA, el 7% de salud, un 3,1% la caja de compensación. ¿Quién ganó? ILC. Ahora mismo, el 2,3%, Hábitat, ILC, listo, 2,3% del seguro invalidez y sobrevivencia. Y bueno, el decreto de Enjoy, ¿para qué decirlo? Porque si no se perjudicaba a su familia con 91 millones de dólares. Entonces, ya el problema es que se perdió la vergüenza y lo peor son los tontos útiles que están en el Congreso, porque finalmente son tontos útiles, que ante tamaña, porque esto ya es completamente, están destruyendo la seguridad social. Esto es seguridad social. Es decir, no se preocupan de que te paguen el seguro de invalidez, no hacen denuncias en tribunales penales por las graves conclusiones del informe de la Cámara de Diputados de hace más de 2 años, y el resultado es que Piñera sube dramáticamente el costo del seguro de invalidez y todos los medios de comunicación comprados no hablan de este tema. Y es un tema que le pega al bolsillo a las personas.